Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viva, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y te doy la bienvenida a nuestro canal de meditaciones. Si es la primera vez que entras a nuestro canal, bienvenido a este canal de meditaciones, que es un canal que usamos para hacer las meditaciones en español. Si tienes alguna duda en la Biblia y no entiendes alguna cosa, puedes entrar a nuestro canal, que tenemos ahí más de 2133, estaba mirando ahora, de meditaciones. Así que tendrás ahí respuestas porque el Señor, nosotros lo leemos tal cual está escrito, lo leemos para no inventarnos nada, para no añadir nada ni quitar nada. Así que mi querido amigo, te invito más adelante a entrar a nuestro canal y recibir tu dosis. Todos los días compartimos la palabra de Dios y luego hacemos también pequeños short, lo llaman los cortos, los vídeos cortos de 1 minuto. Por si te cansa ver el vídeo completo, puedes ir con los cortos y así pues recibir toda la historia, meditar, profundizar más en la palabra de Dios. Bueno, nada más dicho esto, ayer estuvimos meditando el libro de 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Hoy vamos a meditar el 4, porque el 5 y el 6 ya lo tenemos meditado. El 4 lo dejamos porque es un pelín largo, así que te invito a entrar a nuestro canal para ir a ver las meditaciones de este capítulo bíblico, porque es impresionante todo lo que estamos aprendiendo ahí. El Señor es el único mediador, el único salvador. ¿Por qué? Porque tiene una compenetración impresionante. 100% Dios, 100% hombre. O sea, me comprende y te comprende a ti, pero también es Dios. Nos dicta las normas, pero sabe que podemos fallar. Entonces, te invito a entrar. Entra y lo vas a descubrir tú solito y tú mismo. Bien, vamos allá. Vamos a ir por los puntos. Voy a leerte el 4, el 5 y el 6. Solo vamos a meditar el 4, ¿vale? Dice así la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos? Vamos a leer el versículo 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También te voy a leer el 6, que es súper importante. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. El Señor lo hizo y se dio testimonio. Amén. Bien, vamos a pasar. Recuerda, el tema es la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Esta es la voluntad de Dios y de este tema vamos a hablar hoy. Coge tu Biblia si todavía no la tienes. Vamos allá. Este versículo bíblico vamos a primero repartirlo en 2 puntos. Luego vamos a seguir meditando, pero quiero primero separarte estos 2 puntos. Dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué significa esto? El Señor está hablando de la salvación, que es universal en virtud y en propósito. Dios ya tenía propósito para que el hombre, todos los hombres, sean salvos. Vamos a pasar al punto 2. El punto 2 dice, y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad aquí? ¿De qué está hablando? Esta verdad corresponde a la salvación por medio de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Si no es Jesús y lo que Él hizo en la cruz, estamos perdiendo tiempo, mi querido amigo. Entonces, cuando el Señor habla aquí, habla de la salvación universal por medio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Este es el propósito de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Para esto te voy a leer el libro de Juan 3:16. Dice así. Te lo voy a leer, lo sé de memoria, pero te lo voy a leer mejor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, escucha, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Ves cómo es universal? Ahora te voy a leer el libro de Romanos 6, capítulo del 3 al 6. Dice así, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no lo sabéis? El que está en Cristo, el que ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, ha confesado sus pecados y el reino de Dios ahora vive en él, porque primero es el arrepentimiento. Tienes que arrepentirte primero y cuando te arrepientes, el reino de Dios viene a vivir en ti y el Espíritu de Dios empieza la obra. Sin el arrepentimiento no podemos llegar a Dios, no podemos llegar a Cristo. Entonces vemos aquí que nos dice en Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva. Entonces el Espíritu Santo empieza una vida nueva en nosotros. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, ¿verdad? Morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él en la cruz. ¿Ves? Fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando tú y yo no nos arrepentimos, somos esclavos del pecado y servimos al pecado. Pero cuando nos arrepentimos, mi querido amigo, confesamos nuestro pecado, entonces ya no somos esclavos del pecado y la obra de Cristo, o sea, como dice, tenemos la victoria por medio de la sangre de Cristo. ¿Dónde fue esto? En la cruz. La sangre que Él derramó en la cruz nos da la victoria sobre el pecado. Entonces el pecado ya no domina en nosotros. No te quiero decir que no peques y falles. Todos fallamos y pecamos por cuanto este mundo está caído. Pero el arrepentimiento nos devuelve, nos lleva otra vez a Cristo. Bien, saltamos ahora a Romanos 10, versículo del 9 al 10. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ves lo que te digo? Si confesamos, tienes que arrepentirte y tienes que confesar a Jesús. Luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Con la boca confiesas y crees desde tu corazón. Por eso tienes que creer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no tienes a Jesús en tu vida, no crees en Él, estás en la perdición, la ira de Dios está sobre ti. Porque lo que hizo Cristo en la cruz hace que cuando tú y yo hemos fallado, la ira de Dios no está sobre nosotros, sino que Dios ve a su Hijo crucificado que pagó por nosotros. Esta obra que Jesús hizo en la cruz pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Vamos a seguir meditando este versículo bíblico. Ahora entiendes por qué es que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, todos los hombres de la tierra. Solo nosotros podemos rechazarlo. Por eso vamos a ir a la segunda parte de esta meditación. La Biblia nos revela dos aspectos de la voluntad de Dios para la humanidad respecto a la salvación. Y estos dos aspectos somos los que vamos a ver ahora. El primer aspecto, mi querido amigo, es su voluntad perfecta. Dios sinceramente quiere que todos sean salvos, todos los hombres. Dios lo quiere. Eso es sincero, eso es real. De tal manera que entregó a su propio Hijo. O sea, cualquiera no lo hace. Bien, y la segunda voluntad es su voluntad permisiva. De la misma forma que quiere que todos sean salvos, Él también reconoce y permite que muchos puedan rechazar la salvación. Muchos pueden rechazar esta salvación. Esta es la segunda voluntad permisiva de Dios. Entonces vemos que aquí la primera voluntad es que Dios desea sinceramente que todos los hombres sean salvos. Y también la segunda voluntad es la voluntad permisiva, que también permite que muchos rechacen a Cristo y la salvación. Por eso te voy a leer el libro de Mateo 7:21, dice así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Tú puedes estar en la iglesia, decir, Señor, Dios es todo para mí, mi Señor y Salvador. Dios te lo permite, tú puedes hablar todo lo que quieras. Pero esto no significa que entremos en el reino de los cielos. Puedo venir aquí a aparentar y fingir y decirte, no, Dios es mi todo, pero mi vida no está según la voluntad de Dios. Entonces, esto no significa que yo sea salva, pero Dios permite que la gente me vea, que la gente me escuche y que diga, wow, esta mujer sí que es sierva de Dios. La gente diga, wow, esta como habla de Dios todo el tiempo. Dios permite esto, pero esto no significa que vayamos a ser salvos. Por eso, mi querido amigo, hay mucha gente que vive dobles. Vivir doble no significa que vayas a ser salvo. Puedes decir, Señor, por allá, conocer todos los versículos bíblicos, conocer la Biblia de pe a pa, conocer todo, pero esto no significa que tú vayas a ser salvo. Entonces, vemos aquí que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este es un peligro. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Te voy a leer ahora el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 30. Dice así.
Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y aquí los fariseos y los intérpretes de la ley, estamos hablando de los que supuestamente representaban a Dios en la tierra. Eso era la iglesia, entre comillas, en ese tiempo. Son los intérpretes de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Los fariseos eran los conocedores de la palabra de Dios. La Torah la conocían a tope, o sea, lo que es el Pentateuco. Lo estudiaban, ellos vivían por eso. Pero ellos decidieron por sí mismos, por sí mismos, rechazar el conocimiento de Dios. Dice aquí, los designios respecto de sí mismo, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Dijeron, no queremos. O sea, Dios, esa es la voluntad permisiva. Dios permite que aunque tú estés en la iglesia, aunque tú te llames pastor, aunque tú te llames evangelista, profeta, apóstol, maestro, llámate como quieras, Dios permite que tú puedas aparentar lo que sea, pero esto no significa que vayas a ser salvo. Los fariseos, muchos no fueron salvos. No, si uno no reconoció la voluntad de Dios, no reconoció los designios de Dios, no, pues nada, no fueron salvos. Ahora te voy a leer el libro de Lucas, vamos a pasar al capítulo 13, versículo 34, y aquí Jesús está lamentándose, dice, Jerusalén, Jerusalén, escucha, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Te das cuenta la voluntad permisiva de Dios? Y no quisiste. ¿Cuántas veces te estoy llamando, estoy mandando siervos de Dios para que te hablen? Te estoy hablando a través de persona, a través de la naturaleza, a través de Cristo. Te estoy hablando para que tú vuelvas a mí, pero no quieres, sino que apedreas. Ahora podemos decirlo, que rechazas a los hombres de Dios, te hablan de Dios, que yo no, yo tengo mis principios, yo sé en lo que yo creo. Estás en tus 13. ¿Cuántas veces el Señor te está llamando? ¿Cuántas veces Dios te está diciendo y tú sigues que yo no, yo tengo mis principios, yo sé en qué creo y no quieres, no quisiste, no quieres? El Señor nos está diciendo hoy, te está diciendo hoy. Es el momento de volver a Cristo. Te voy a leer el libro de Juan 7:17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí está hablando Jesús. Y Dios está hablando a través de ese instrumento que ha mandado hoy para que yo venga a hablarte desde tu casa. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si lo que yo te estoy hablando es de Dios o no. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, lo vas a saber. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a convencer. El Espíritu Santo nos está revelando los aspectos de Dios. Y ese es el aspecto permisivo. Dios permite que pasen estas cosas. Para terminar, mi querido amigo, quiero que leamos Hechos 7:51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros resistís. Te hablan y tú en tus 13, te hablan y tú que te hablan y tú que no, yo sé, ay, que el Señor nos ayude. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos. Muchas veces somos tercos, no queremos oír. Y eso es duro porque podemos perdernos si seguimos en esto. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A no ser de dura cerviz. Dura cerviz es todo aquel que sigue en sus ideas y en sus 13. No quiere cambiar. A mí nadie me mueve de aquí donde estoy. Yo sé, yo es que he leído, yo he estudiado, yo no sé qué. Y no quieres escuchar esta voz que a veces suena tan baja. Esta voz que suena tan bajo que no oímos muchas veces, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Mira, dice aquí en Isaías 53:10, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Este es Jesús. Jehová lo quiso hacer, el Señor lo quiso hacer. Mi alma te alaba. Sí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá su linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este es Jesús.
Solo puedes ser salvo, mi querido amigo, si recibes al Señor Jesús hoy como tu Señor y Salvador. Y lo haces confesando tu pecado, arrepintiéndote de corazón, pidiéndole al Señor que tenga un encuentro personal contigo. Arrepiéntete hoy. Puede ser tu último día, no sabemos, porque el Señor ha querido que este mensaje llegue a tu casa. Pide perdón. No sé por qué el Señor ha querido que este mensaje llegue a tus oídos. Arrepiéntete hoy. Confiésale. Cree en Él. Dice que si confesamos y creemos con el corazón, somos salvos. Así que vamos a hacerlo hoy en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.